bienvenidas a todas en este otro episodio más de Hair Story. Mi nombre es Tania Roa y hoy pues estoy muy contenta de compartir este espacio con Ana, que nos acompaña hoy aquí para contarnos su historia, una historia real, otra más con la que puedes sentirte identificada. Y bueno, lo que me llena de emoción en este espacio es que es una persona, Ana, para mí, porque la admiro un montón por cómo siempre ha sido su personalidad muy auténtica, siempre buscando una constante evolución, siempre mejorando y siempre siendo ella, pero en la mejor versión, en la época que esté viviendo. Así que bueno, hoy vamos a contar su historia tal cual es. Así que Ana, bienvenida. Este foro es para ti, totalmente tuyo. ¿Cómo estás? Hola, Tan, muy feliz de estar aquí contigo, agradeciendo también un poco a tus escuchas, les comparto que no me llamo Ana, pero acordamos justo guardar este anonimato por temas para poder explayarnos y hablar de lo que vamos a hablar libremente y también como un tema personal que estoy trabajando pues de humildad, de hacer un pequeño disclaimer con tus escuchas de que lo que vamos a hablar pues no es la neta de la neta, sino es mi camino y con todo cariño lo comparto sin tratar de enjuiciar ni aleccionar a ninguna forma de maternidad que exista, todas son respetables. Muchísimas gracias. Y sí, tal cual, este es tu espacio, conservamos ese anonimato y lo que te he dicho, comparte lo que nazca de ti, de lo que quieras compartirnos, porque al final de eso se trata este foro, de compartir las cosas con las que alguien más se puede identificar que seguramente está también viviendo. Entonces, pues bueno, el tema que vamos a tocar hoy para todas es cómo la maternidad se puede convertir en un camino de muchos para autoconocerte, para reconocerte y cómo vas evolucionando a través de la maternidad, ¿no? Que ya hemos hablado que no es una cosa sencilla, al final es una época o una situación que vives en un momento especial de tu vida y que cada una de esas experiencias, cada embarazo o cada experiencia en la que decides ser mamá, pues trae algo en tu vida, que seguramente ella ya nos va a contar más cómo ha sido cada proceso de ser madre en sus 2 embarazos y qué le ha traído cada bebé a su vida. Así que pues bueno, vamos a empezar a compartir un poquito sobre esto. Así que bueno, si nos puedes compartir primero quién era Ana cuando se entera que estaba embarazada de su primer bebé y cómo describirías cómo es la situación que viviste con ese bebé. Ay, bueno, estamos en 2026, remontémonos hace unos 9 años, como por ahí del 2017, antes de la pandemia. Yo tenía 33 años, vivía en la Ciudad de México, una hermosa ciudad, en un muy lindo departamento, compartía departamento con una de mis mejores amigas, al lado del bosque de Chapultepec. Para quienes no lo conozcan, es un bosque enorme en medio de la ciudad. Me quedaba enfrente, literal, caminaba ahí casi todos los días. Vivía con mi gatito, con la gatita de mi roomie. Mi roomie, pues trabajaba y yo me la pasaba viajando como 3 semanas al mes. Yo estaba fuera de mi depa, entonces realmente no vivía tanto tiempo en la Ciudad de México, pero pues era mi base, digamos. Me encantaba salir a caminar, andaba en transporte en Uber casi todo el tiempo o caminando. La ciudad es súper caminable, era algo que disfrutaba muchísimo. Estaba ya en pareja, en ese momento cuando me enteré que estaba embarazada ya tenía como 2 meses casada, pero no vivía con mi pareja, o sea, decidimos en ese tiempo tener una relación a distancia desde que éramos novios. Entonces, pues éramos pareja, pero cada quien en su casa. Él vivía en una ciudad a 4 horas de la Ciudad de México, entonces no nos veíamos diario, hablábamos diario, pero cada quien en su casa. Él acababan de pasarle la dirección de la empresa familiar en la que estaba, entonces empezaba a construir su propio camino en esta empresa. Teníamos una casa ya en la ciudad en la que es Irapuato, que es como a 4 horas de la Ciudad de México. Teníamos una casa que cuando yo lo iba a visitar, pues ahí nos quedábamos, para ya no quedarnos con nuestros papás o mi mamá que vivía ahí cerca o con mis suegros. Y cuando me iba a visitar, pues se quedaba en mi depa o viajábamos, me acompañaba mucho en los viajes de trabajo o viajes de placer.
En cuanto a trabajo, economía, etcétera, bueno, pues era 100% independiente ya, o sea, yo tenía 33 años, ya llevaba como 10 años siendo independiente económicamente, trabajando, viajando por mi cuenta, mucho de como tener bienes materiales, ¿no? Yo rentaba mi depa, pero sí ya tenía, al rato vamos a hablar un poco de, sí tenía un camino ya como de ir ahorrando, de ir invirtiendo, que fue clave para todo lo que vamos a platicar después. Y trabajaba, o sea, ahora lo veo que no solamente era la parte del dinero, sino también era como poner mi creatividad al servicio del mundo. Trabajábamos juntas tú y yo, teníamos un trabajo pues muy extremo, pero también de ensueño. Trabajábamos en Ujú. lo que ahora es Meta, que antes era Facebook, y mi chamba era ir como a evangelizar de todas las cosas digitales, toda como la transformación digital de los medios digitales a las grandes empresas, ¿no? Entonces me tocaba viajar a muchos países, a visitar grandes clientes, estar en eventos, siempre como con esta tarea de que conocieran todas las soluciones que Facebook ofrecía con sus diferentes plataformas, con Instagram, con WhatsApp, etcétera, que conocieran esas soluciones y las pudieran transformar la forma en la que comunicaban, ¿no? Entonces, pues era un mundo de eventos, de socializar, de viajar, muy independiente, muy sola, o sea, en el mejor sentido, ¿no? Siempre me ha gustado el tema de soledad como en tema positivo y así era mi vida. Entonces, el día que me enteré, les cuento este contexto porque el día que me enteré que estaba embarazada, justo estaba en medio de ese rush. Ya, o sea, ya nos habíamos dejado de cuidar a partir de que nos casamos, no, todo eran leyendas urbanas, ¿no? Nadie a mi alrededor tenía hijos, mis amigas, nadie quería tener hijos, no tengo hermanas, ni primas, ni nadie cercano que tuviera. Entonces las leyendas urbanas era de, pues nos dejamos de cuidar y hay gente que dice que pega, que no pega, que quién sabe. Me llegó un correo del laboratorio, yo iba en un Uber justo en el bosque de Chapultepec, camino al Papalote Museo del Niño, a un evento que iba a liderar con mi equipo. Venían todos mis clientes de muchas partes del mundo a ese evento y abrí mi correo, vi el resultados de embarazo, no sé qué, lo abrí con mucha emoción, decía positivo, sonreí, recuerdo perfecto el momento de mi sonrisa. Y en cuanto cerré el correo dije, ¿positivo a que estoy embarazada o positivo a que no estaba embarazada? Y ahí fue como mi primer, ¿qué? Mi primer dilema. No tenía tiempo de pensarlo porque llegué, estaba ya estacionándonos en el Papalote, en el museo, un museo hermoso, en un evento súper creativo, lleno de gente. Pues yo era, o sea, mi equipo y yo éramos los anfitriones, entonces pues llegué, luego estaban mis clientes, estaba feliz, no tuve ni tiempo de pensar. Nada más le dije a una de mis compañeras, güey, esto dice positivo hacia que sí o hacia que no, léelo bien. Y me dijo hacia que sí. Y yo, bueno, ya, entonces ya entré como un Twilight Zone muy, muy extraño, ¿no? Entre que estaba flotando de la emoción y con mis clientes. Salí del evento y me fui solita al lago del bosque a sentarme, a sonreír, a llorar, a hablarle a mi, ya en ese momento, esposo y a darle la noticia. Y bueno, en ese contexto fue, ¿no? Ay, qué emoción, ya sé. Y por Sí. ejemplo, ya que te enteraste y ya estabas ahí como en el proceso, durante el proceso, que bueno, ya sabemos que en esos meses pues te cambia el cuerpo, viene una evolución también pues de la mente, ¿no? Por eso dicen también cambia la mente, cambia el cuerpo en ese proceso. ¿Descubriste algo en ese proceso en ti que antes no habías reconocido? No lo había como puntualizado o no lo había registrado, así que fue justo en el 2017 hubo un terremoto en la Ciudad de México, en septiembre, o sea, yo me enteré que estaba embarazada como en julio, y de ahí a septiembre como que pues yo vivía la vida normal, y cuando fue el terremoto yo estaba justo en mi cama esperando, iba a salir mi vuelo a mediodía para irme, no me acuerdo a dónde, y estaba en mi casa trabajando con mi laptop, mi gato, sola. Y pues ya estamos acostumbrados a la Ciudad de México a que tiemble, pero empezó a temblar muy fuerte. Y entonces yo hice la posición esta que es como de emergencia, que te pones como en triángulo en el suelo y no sé qué. Y me acuerdo perfecto que me agarré la cabeza y en un segundo pensé, dije, güey, no estoy sola. O sea, tengo un bebé. O sea, y entonces en lugar de, dije, si me cae aquí el techo encima, yo me protegí mi cabeza, ¿no?
Pero en un segundo pensé, dije, no, protégete la panza. O sea, como que ahí fue un veintezote que me cayó de que ya no era yo a quien Ujú, tenía que cuidar y como instintivamente o como animalmente, ¿no? ujú, Entonces me agarré la panza y bueno, el vientre me lo envolví y me hice bolita. Y ya, ujú. eso fue como el primer 20 que me cayó, o sea, ya tenía varios meses de embarazo. Fue como dije, ok, tengo que cuidar a alguien más, algo más, que no sabía ni qué, pero algo más. Pasó el tiempo y sí, que los baby shower, que las cosas, pero para mí eran eventos, pues, casuales de la vida, o sea, Ujú. esperados, ¿no? Hasta planeados y hasta bonitos. Otro 20 que me cayó quizá ya casi al final del embarazo. Eso sí me ha ayudado mucho y lo tengo que compartir porque creo que le puede ayudar a las demás. O sea, yo planeé, dije, yo no sé qué voy a decidir, yo siento que me voy a quedar con mi bebé, pero no sé qué voy a decidir, entonces me voy a dar el tiempo. Y junté todas mis vacaciones, mi maternity, o sea, yo estaba lista para irme 6 meses de la Ciudad de México Ujú. a estar los primeros 6 meses con mi bebé cuando naciera. No sabía ni qué ni nada, pero eso lo tenía muy claro. Entonces yo dije, para yo poder vivir esos 6 meses tranquila, y después regresar a decidir a ver qué quiero hacer, necesito ahorrar, necesito tener, como tener bien mi casa, necesito, o sea, invertí en comprar una casa, invertí en, o sea, en estar estable económicamente, eso sí lo tenía muy, muy claro, no sabía por qué, pero yo quería que el dinero no fuera una preocupación en mí, no sabía si mi esposo iba como a mantenernos, si íbamos a hacer algo juntos, si yo iba a seguir trabajando en Facebook, si yo, o sea, no sabía nada, pero sí tuve muy claro. Entonces, al final del embarazo, yo ya sabía que me iba a ir de la Ciudad de México al momento que me dieran en el trabajo mi maternity leave. Y era un último viaje, me acuerdo, creo que era Miami, el último viaje. Y ya yo le dije a mi manager, dije, ya no me puedo subir al avión. O sea, creo que ya ni me dejaron, ya no me acuerdo, a subirme al avión. O sea, ya estaba muy embarazada, ya me faltaba un mes. Y dije, uy, así como, ¿cómo? O sea, para mí subirme a los aviones era cosa de diario, ¿no? Y ya ese último vuelo ya no lo era una junta muy importante para lo que hacíamos en ese momento y a la mera hora la cancelé y pues claro que no estuvo bien visto, nada, pero ya no me importaba, o sea, ya mi cerebro estaba en otro pex. Y ya, estos fueron los momentos como claves del embarazo, pero yo no sé, yo no viví un embarazo así súper consciente y que la yoga, y sí iba a unas clases, pero eran unas clases muy idealistas, que te pintaban que el parto iba a ser natural, perfecto, hermoso, pues yo creía todo eso, pues así se ve en la tele, ¿no? Como, o sea, de que sales corriendo, la emergencia, se te rompe la fuente, o sea, las cosas que uno ve en la tele, porque yo no tenía ningún caso cercano. Tú me habías recomendado un ginecólogo al cual iba, todo bien, mi embarazo todo bien. Yo le dije, ahí empieza como le dije, yo no voy a tener mi bebé en la Ciudad de México y no tengo doctor en ningún otro lado, ¿no? O sea, como que pues, como que lo que ves en las películas, tienes que ir al hospital, tener a tu bebé en el hospital con un doctor, etcétera. Y me dijo, pues te recomiendo y yo, no, hay otro punto clave es, pues, lo que mi mamá diga, ¿no? Mi mamá es como que ley en ese momento, entonces mi mamá me recomendó un ginecólogo en su ciudad y dije, pues vámonos, yo no quiero que nazca en la ciudad en la que vive mi esposo, que es un pueblito chiquito, dije, no quiero que en su acta de nacimiento diga una ciudad grande, ¿no? O sea, traía otro rollo, no sé. Y pues nos fuimos ya me fui a la ciudad donde vive mi mamá a tener a mi bebé. Y ahí empieza otra nueva aventura. Pero sí, ese O es el sea resumen de mi que embarazo ahí normal. yo creo que con el nacimiento de tu primer bebé podríamos decir que empieza como el cambio de tu vida que tenías como antes, por así decirlo, ¿no? Sí, lo voy a como resumir, pero es importante para los puntos que vamos a hablar al ratito. Fue un parto tradicional como el que escuchamos todas en un hospital, fue cesárea por una emergencia supuesta que había en mi cuerpo. De la noche a la mañana algo no estuvo bien, supuestamente, y ya, fue una cesárea, fue un parto muy rápido, muy frío. Yo lloré porque no lloré antes de irme al hospital, o sea, a la cama donde te acuestan,
porque no estaba mi esposo conmigo, los doctores eran muy fríos, hasta me estaba regañando el doctor. ¿Y qué? ¿Por qué estás asustada? Y así, ¿no? Yo sí, ¿qué es esto? O sea, era algo muy extraño para mí, o sea, no es como ideal. Eh, Tuvimos a mi bebé súper sano, estaba ya mi suegra, estaba mi mamá, como que confiando en las mujeres sabias que estaban ahí cerca de mí, un poco sus consejos. Tenía claras algunas cosas, por mi historia, por mi inconsciente, no sé, cosas como amamantar, lo tenía muy claro que lo iba a hacer, o sea, no era algo que me cuestionaba. Después vi que muchas mujeres es algo que les cuesta. A mí no sé por qué lo traía como muy intrínseco. Amamanté a mi bebé, no dejé que se lo llevaran porque se lo llevaban a... Me separé nunca. Viví esos 6 meses en esta ciudad pequeña con mi esposo, un tiempo con mi mamá. Era un Twilight Zone, yo le puse así, una dimensión desconocida que no puedo describir, o sea, era estar inmersa en un huevito en mi casa, ¿no? Ya contesto de que vivía en una ciudad grande, caminable, con el bosque, porque me fui a una ciudad donde no se camina, donde no hay vialidades para caminar, donde no hay árboles que den sombra, donde todo es en carro, yo no sabía manejar, no tenía amigas, solo tenía una de mis mejores amigas, que era mi vecina, quien me había presentado a mi esposo. Ella fue parte de mi sobrevivencia, o sea, con ella platicaba, ella ya era mamá, viajaba ella mucho, entonces no podía estar tanto con ella, pero la mayor parte del tiempo estaba sola en mi casa, esperando a que llegara mi esposo de trabajar, sí, volviéndome un poco loca sin saber muy bien, pero tenía pros y contras. Los pros de estar sola es que podía seguir mucho mi intuición, o sea, que podía hacer mi propia voluntad sin que me influyeran, que la mamá, que la tía, que la amiga, que esto, que el otro, sino estaba muy conectada con mi bebé solita, pero también se sentía mucho como que así de estar todo el día en chinga, viajando, haciendo, moviendo, socializando, en los eventos, exponiendo a estar en tu cuartito así, ¿no? En un huevito, con un bebecito aparte, con esa responsabilidad. No, me tocaba amamantar todo el día, amamantaba, dormíamos, amamantábamos y íbamos al baño. Eso era un poco. Regresé del maternity leave, ya era hora de regresar. Yo dije, quiero estar con mi bebé, pero quiero ver qué es regresar de nuevo. Entonces regresé a la oficina, o sea, de venir de un pueblito chiquitín a llegar de nuevo a la Ciudad de México, a ese gran edificio, o sea, para mí era como unas realidades alternas muy cañonas. Y llegué todos como si nada, jugando PlayStation, haciendo. Y yo así con el bebé, me acuerdo perfecto que entré obviamente Facebook tiene todos los, mm, ¿cómo se dirá? Todos los beneficios para ser mamá, o sea, que puede haber en el mundo laboral, los tiene Facebook. Todos, los que tú quieras, los tiene. Entonces tenían una sala de maternidad hermosa, donde puedes amamantar, guardar tu leche, hacer. Yo no sabía ni qué era eso de guardar la leche. O sea, pero ahí estaba la instalación hermosa y me acuerdo que entré contigo y con otra amiga a llorar de que, ¿qué hago? O sea, me quedo de o sea, me están ofreciendo la luna y las estrellas, ¿no? Mi equipo ya no estaba, ya no había equipo con el que yo trabajaba. Se había deshecho y con quien yo podía trabajar estaba en Miami. Entonces yo así, nada, al final Recursos Humanos me dijo, mira, la situación es esta, tu equipo ya no está, te podemos trasladar a Miami si tú quieres vivir allá con tu familia, con todos los beneficios, y puedes viajar con tu bebé. O sea, me bajaron la luna y las estrellas así, o te quedas aquí, buscamos un nuevo puesto de trabajo para ti, o si quieres un trabajo con menos responsabilidades, lo buscamos. O sea, lo que quieras, pídelo y ya vemos qué te podemos ofrecer y qué no. No Wow. esperaba yo eso, o sea, yo esperaba que me dijeran, pues ahí está, si quieres bien y si no, no. No había, todavía no era la pandemia, entonces no era así, trabajábamos remotamente muy fácil, pero no estaba como todo free para trabajar de aquí a Miami. Y yo sabía que trabajar de lejos con mi pareja de trabajo no iba a ser fácil. Entonces, pues me fui a llorar 1000 años y no entender, a la fecha es algo que fue una decisión muy, muy fuerte porque era así como, no sé, yo me lo veía así, Miami, las oportunidades para mi hijo, para que aprenda inglés, para que tenga una situación pues, no sé, como muy, con muchas posibilidades, o la Ciudad de México en un puesto más pequeñito,
o irme al pueblito a seguir en mi huevito. Y yo quería seguir en mi huevito, aunque sonara súper loco, ¿no? Obviamente hablé con diferentes como consejeros, mentores, mentoras. Todo el mundo me decía que me fuera a Miami. O sea, esa era la respuesta. Yo decía, si no me voy, eh, voy a ser como, o sea, yo sabía que no, ¿no? Pero superficialmente pensaba, es cobarde mi decisión, me está dando miedo crecerme. O sea, me decían prácticamente que podía, me daban facilidades para yo poder viajar con mi hijo. No sabía exactamente qué era eso, pero yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a estar todo el mes viajando? ¿Y el bebé dónde va a estar? O sea, no entendía. Ya después vi que se puede y muchas cosas y lo respeto, pero no lo podía yo entender en ese momento. Y decidí renunciar, que ha sido de las cosas más difíciles de mi vida. Bueno, hasta ese momento. Pero sí, es algo no solo de identidad, no solo de creatividad, de autonomía, sino es algo como de, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? O sea, y bueno, pues nada, ya. Cuento largo, cuento corto, me quedé con mi bebé y me fui al que yo le decía Pueblita en ese entonces, ahora es la ciudad en donde vivo. Es una ciudad muy pequeña de como 500,000 habitantes, muy tradicional, muy conservadora, pero donde yo he creado junto con mi familia un mundo alternativo y un mundo apegado pues, a estos nuevos valores que hemos ido descubriendo juntos. Qué bueno que compartes esto. Y al final, yo creo que aquí también compartiste algo que decías, la intuición, ¿no? Mencionaste algo de eso. Yo creo que en ese momento también tu intuición te llevó a esa decisión. Sí. Entonces, pues al final, pues eso fue lo que tu intuición te dijo y a lo mejor ahora, pues es algo que dices, oye, por algo pasó, ¿no? Porque eso no me pudo, me pasaron ahora después de eso ciertas cosas. Entonces yo creo que eso que comentas de la intuición, pues fue importante y por algo en ese momento, aunque a lo mejor tú pensabas, ay, no, es que a lo mejor cometí un error muy grande y a lo mejor es que no, ¿sabes? La vida yo por eso siempre digo, es muy sabia. Entonces, por algo tomaste esa decisión. Entonces, digamos que en ese primer embarazo te cambió toda la vida. Podríamos decir, concretarlo en eso. Te cambió totalmente. Fue como ese bebecito te trajo un cambio total para tu vida. Total. Y luego, ¿cómo decides que quieres volver a ser madre? O sea, que al final, con lo que viviste, desde eso que te cambió la vida, seguiste por ese camino, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, sí, o siempre quisiste tener otro bebé, o cómo se dio esta situación? Es como una locura muy extraña. Fueron, o sea, yo tuve a mi bebé 5 años después de que nació el primero. Yo guardé todas las cosas del primero. En el fondo sabía que iba a venir un segundo. Por mera intuición, ¿eh? O sea, yo soy hija única. No es que quisiera que tuviera un hermano. Hay muchas frases de el mejor regalo es darle un hermano. O cómo va a estar solito. O si tú te mueres, ¿quién? O sea, nada de eso influye en mí. Nada. Eso he tenido mucho, sigo mucho mi voz, ¿no? No las voces de los demás. Eso es muy auténtico y verdadero en mí. Pero había algo, no sé, algo en mi interior que me decía que otro bebé. No tomé la decisión inmediatamente porque hay algo que yo no sabía que existía que se llama puerperio, que es el periodo después de que nace tu bebé. Ujú. Y socialmente al menos acá en México, no sé cómo es en otros países, pero se le llama o se le dice solo la cuarentena, que son 40 días después, pero realmente ya cuando lees y entiendes de dónde viene el origen de la cuarentena es 40 días que el hombre decidió para que la mujer pudiera tener relaciones sexuales después de esos 40 días. No es de que estás lista mentalmente, ni físicamente, ni para tener relaciones, ni para nada. O sea, es una inmersión como en un tanque de estar con tu bebé, que 40 días prácticamente no es nada, ¿no? Entonces, 40 días que te da el seguro social para regresar al trabajo, 40. Y entonces el puerperio, ya leyendo, llega a durar hasta 4 años, ¿no? O sea, de 2 a 4 años, que es un estado tanto físicamente como mentalmente, y yo lo veo ahora hasta espiritualmente de una vorágine de cambios Ujú. que pasan, ¿no? Entonces sí, tal cual, o sea, fue una pandemia
que me tocó en ese tiempo que todo el mundo decía, ya nos vamos a recluir, y yo así yo he estado los últimos 2 años, ¿no? O sea, en mi casa, ¿no? Yo no sabía manejar, a mí me daba mucho miedo manejar, tuve que aprender a manejar porque de plano no salía, o sea, era eso o salir en el transporte público en una ciudad que yo no sabía, pero se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo en la que yo estaba. Empezó un tema muy fuerte de seguridad aquí, entonces salir en transporte público no era opción. Y pues aprendí a manejar, como a romper muchos de mis miedos que tenía y a vivir con mi bebé la vida. La pandemia me sirvió mucho, tener a mi amiga con hijos me sirvió mucho, que era mi vecina, nos la pasamos Ujú. juntas toda la pandemia. Ese es un punto clave, o sea, tener tu círculo, aunque sea chiquitito. Yo no tenía amigas, mi hijo no va al kinder. Tenía a mi suegra, a las primas de mi esposo que vivían aquí, pero pues sí las veía de repente, cada quien traía su rollo. En cuanto entró al kinder, yo empecé a hacer amigas, eso fue una bocanada de aire, o sea, las amigas es Ujú. compartir, es esto que estamos haciendo, es compartir sabiduría, ¿no? Y sentir que no estás sola, que no estás loca, que esto que te está pasando le está pasando a alguien más, o sea, entonces tener amigas fue increíble, y algo muy importante que también de mencionar, tener una pareja solidaria. O sea, mi esposo, todo este proceso yo lo pude vivir sin trabajar, sin ser quien fuera la proveedora económica. No quise ir a trabajar, sino sin ser la proveedora principal, siempre fue mi esposo. Ujú. Sin, o sea, hay esposos que te están chiquiteando el dinero, que te están condicionando, que no, o sea, una pareja solidaria que le entrara al quite, que dijera, ven, vamos con todo, a que vivas esta etapa, yo sostengo esta parte en lo que tú descubres, porque yo decía, ya estoy, a los 2 años yo empecé a estar un poco lista para trabajar, o no trabajar de full, sino como poner mi creatividad al servicio. O sea, yo más que dinero, porque les digo que yo ya había ahorrado, yo me sentía segura. Yo sentía que si a Arián un día le pasaba algo, yo ya había comprado una casa, yo tenía unas ciertas inversiones, un cierto ahorro. No era la casa en la que vivíamos, pero, o sea, tenía solvencia para salir adelante en lo que pasaba el temblor de que algo, no sé, o sea, podía decidir libremente económicamente, ¿no? Entonces podía estar sin trabajar, en un trabajo formal, pero decidí emprender, que eso es parte, o sea, les cuento este contexto porque viene desencadenando todo lo que vamos a estar hablando. Decidí emprender desde lo que conocía hasta ese momento, que era el mundo de la tecnología, el mundo lideraba grupos de mujeres, y entonces era como algo que me era muy cercano. Decidí emprender también con una nueva terapia que empecé a tomar. Era terapia con psicólogo, conductual se llama, que me ponía así como toc, 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 los hechos, esto es, ya, ponte las pilas y pon un proyecto y síguelo, aunque sea poco a poquito, para que no te vuelvas loca, ¿no? Entonces Ujú. empecé a hacer un poquito de ejercicio, empecé como a los 2 años de que nació mi bebé, empecé a emprender un poquito. Empezó a crecer el emprendimiento, me gustó porque empecé a ver que mis cualidades podían crecer, o sea, como empecé a tener clientes fuertes, empecé a tener fuertes ingresos, pero sí tenía una chica que me ayudaba eso es importante mencionar porque no se menciona nunca, y había una mujer que mantenía la casa limpia y en paz y ordenada, la comida, y me ayudaba con mi bebecito, aunque no saliéramos de casa, aunque estuviéramos ahí, pero cuando yo tenía que bañarme, cuando yo tenía que... Sí, tenía un cierto privilegio de poder contar con personal, o sea, con una persona y con mi pareja y con mi amiga, para poder, con eso, chiquito. Entonces, pues yo desde mi cuarto era mi estudio para hacer todo lo que estaba emprendiendo. Empecé a tener clientes grandes, empecé a mis clientes, o sea, como a mis servicios como toda Latinoamérica, Estados Unidos, empezó, y ya como que se me empezó a salir de control. Y dije, no, no, tranqui, a ver, vamos poco a poquito. Pedí ayuda también contigo, con otras amigas. Y empecé a hacer mi Excel, porque ya habían pasado, o sea, esto estamos hablando de un periodo de hasta 5 años, ¿no? No, Ujú. 4 años. 4 años, y yo nunca he tenido como este reloj así de que ya estás grande para tener hijos, no, pero mi energía, o sea, eso es algo como personal, como yo dije, si mi energía ahorita me cuesta,
o sea, sí creo que las madres jóvenes tienen la ventaja de tener más energía para estar con sus Ujú. bebés. Yo sentía que ya mi energía, si me tardaba más, o sea, yo ya no iba a poder, no iba a tener ganas de estar jugando con el bebé y haciendo, y como en ese momento lo medio podía hacer, ¿no? Ujú. Entonces dije, quiero tener un bebé a los como 40, 41 años. Entonces sí fue muy de mi Excel de ventajas y desventajas, y por qué sí, por qué no, y por qué te quieres volver a meter a esta locura. Y mi esposo feliz, o sea, él de que tienes todo mi apoyo, yo perfecto, quiero otro hijo, yo tal, tal, tal. Y yo le dije, no, hasta que yo decida, y si lo decido. Las cosas del bebé se fueron a casa de mi mamá, ¿no? O sea, ahí estaban en mi cuarto, en una bodeguita ahí, no sabía, le dije, o las vendes o las regresamos, pero todavía no decido. Total que hice una comidita, ya resumiendo al final, una comidita con mi esposo, y le dije, ya hice todo mi Excel, ya hice todas mis meditaciones, ya fui a la iglesia, ya lo manejé en terapia, sí fue una decisión muy consciente. Ok. Dije, quiero tener otro bebé. Pero les doy todo el contexto porque no es así como que, ay, sí, vamos a tener otro bebé, o ay, de chiripa, o sea, por mi personalidad y porque fue un proceso de mucho meterme a la intuición, de nuevo, casi todo fue mucha intuición y mucha percepción de esta relación con mi hijito. Ahí no me daba cuenta de muchas cosas todavía. Fue un proceso muy difícil, o sea, este puerperio fue un... Lo último que voy a decir sobre esto es, hubo o sea, un detonador interesante que llegó un señor a hacer un censo a mi casa. Yo estaba así con mi besita, creo que era la pandemia o no sé si después. Me dijo, así como sus preguntas de cajón, ocupación, y yo, no, o sea, no sabía, ¿qué? O sea, ¿cuál es mi ocupación o sea, estaba en ese momento, no sé si estaba ya emprendiendo muy fuerte o era el principio, pero era como, pues soy mamá, o sea, eso es a lo que me dedico todo el día, pero está mal, todo el mundo dice que ser mamá es así como muy mediocre nada más, ¿no? Ahora todas podemos hacer todo pero no estoy trabajando, pero sí estoy trabajando, o sea, todo el día estoy en chinga con mi bebé y amamantar te quita, creo que la energía de un maratón, o sea, esto no cuenta en su estadística o cómo, no me acuerdo ni qué contesté. Y luego la otra era religión y yo, religión, pues, o sea, ¿qué le voy a enseñar a mi bebé sobre eso, sobre lo que creo espiritualmente, en qué estoy, en qué etapa estoy? Tengo mil cosas, pero ¿qué le voy a transmitir a mi hijo? Fueron dos detonadores que se fueron resolviendo poco, no se han resuelto, pero me empecé a adentrar en esas dos cosas, en Ok. identidad, yo manejaba mi identidad a través de mi trabajo, o sea, para mí mi Ujú. identidad era mi trabajo, ¿no? Mi profesión, mi carrera, y si no tenía eso, entonces, ¿cuál era mi identidad, mi ocupación en la vida y mi espiritualidad? Y esas fueron cosas que fui trabajando ya con mi segundo bebé. De nuevo, yo creo que a mí hasta como que cada embarazo me va enseñando más cosas. Me gustaría no quiero volverme a embarazar, pero un tercer embarazo siento que lo disfrutaría un poco más, porque este embarazo seguía yo un poco desconectada de mí misma, ¿eh? O sea, Ujú. eh, ahí, en cuanto empezaron las náuseas y todo eso, fue un parteaguas fuerte porque me invitaron a un evento que se llama Talentland, que es un evento muy grande, muy bonito en Ciudad de México, donde está la meca de la innovación, de tecnología, de todo, y me invitaron a mí, o sea, no a una empresa, no por medio de una empresa, sino a mí por lo que yo había emprendido en ese momento. Y estaba preparando todo iba a hacer un panel con las chicas que íbamos a estar, y yo, o sea, cortaba y me iba a vomitar de lo del embarazo hasta que dije, no voy a ir. O sea, no voy a ir a Talentland porque no, o sea, estoy con náuseas todo el día, estoy de nuevo con esto, que no sé qué, o sea, yo le llamo el Twilight Zone, no sé físicamente cómo se llame o médicamente cómo se llame, pero es un estado muy extraño. Y dije, no, no voy a ir, o sea, ya les dije que estaba todavía lo del coronavirus ya al final, y dije, no, pues me dio el virus, ya no puedo ir, me daba pena decir, ¿no? Que era algo Ujú. de mi embarazo, o sea, no estaba todavía, o sí,
Sí, pero no estaba normalizado hablar de esto, o sea, como, yo sentía que fallaba, o sea, como que Mm. siempre en los video calls, que no se ve el niño, que no se ve el ruido, que, o sea, como si el niño no existiera, ¿no? O sea, como si esto no es un impedimento para que ella sea súper profesional, ¿no? O sea, Mm. sí era un impedimento para ser profesional en ese ámbito que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, mentí, dije que tenía coronavirus, no sé, y ya no fui. Y fue algo de nuevo que me dolió mucho porque de nuevo era como algo para lo que ya había trabajado. No estaba todavía muy conectada a mi ser, sigo sin estarlo, pero en ese entonces menos. Y nada, viví mi segundo embarazo más consciente, pero lo que cambió, eso sí, fue que yo dije, hubo algo en el parto que no me gustó, o sea, en mi parto primero. Que fue este proceso médico y que me asustaron y que me dijeron, ya de emergencia tiene que nacer y después vi cómo cobraron el seguro, después vi que mi ginecóloga se había ido, bueno, la ginecóloga que me tocó tenía prisa de irse de vacaciones, Mm. por eso agendó para un lunes que, o sea, fue algo que Lo agendó no. para ella. Sí, completamente, ¿no? Ujú. Y entendí, me puse a leer, eso es otra palabra clave en mi vida y que les quiero compartir, es la curiosidad. O sea, siempre he sido muy curiosa y la curiosidad me ha salvado de muchas cosas, me ha abierto muchas puertas. Y entonces yo empecé a leer mucho, a investigar mucho sobre qué era eso que viví y me di cuenta que existía algo que se llamaba violencia obstétrica, me di cuenta que había derechos que la ONU tiene hacia las mujeres embarazadas, hacia el momento del parto. Me di cuenta que era un tema del que ya existía, pero yo nunca había escuchado, ¿no? Que tienes derechos y que que tienes derechos para pedirle a tu ginecólogo que tú quieres, cómo quieres que sea tu parto, cómo quieres que sea las condiciones, etcétera, ¿no? Hay un decálogo de la Organización de la Salud Mundial de la Salud, ¿no? De los derechos, de lo que puedes exigir. Yo lo imprimí, se lo llevé a mi ginecólogo. Después una amiga me dijo, existe algo que se llama carta de parto, que puedes hacer todo o sea, lo que tú quieres que suceda en tu parto. Y yo se lo llevé a mi ginecólogo, lo leyó, se sorprendió de que alguien se lo llevara. Yo ya había investigado un ginecólogo que fuera de parto humanizado, eso era lo que más intuía, pero después con mis amigas fui entendiendo más cosas. Llevé mi carta y él me dijo, sí puedo hacer todo lo que dice aquí, como por ejemplo que en la posición de estar acostada, pues no es la que ves en la tele, ¿no? Pero no es la Ujú. posición ideal para tener un bebé, o No. sea, tienes que estarte moviendo, en fin. Me dijo, lo único que no te puedo garantizar es lo de la oxitocina artificial. O si yo veo que lo tengo que inducir, lo induzco. Y de nuevo algo sentí como una intuición. Ya tenía yo casi 8 meses de embarazo y de nuevo sentí que algo no me cuadraba, o sea, dije, pues al final lo que quiere es programarlo, o sea, eso es lo que quieren, programarlo, o sea, no está mal, no está bien, pues es parte del sistema actual para que pues sea productivo todo el sistema médico, ¿no? Y que pues también ellos tengan vida y no estén, pues sí, resolviendo partos a las 2 de la mañana todos los días, ¿no? Entonces, pues es parte, entiendo, pero no era algo que ya resonaba conmigo. Empecé a investigar de parteras, profesionales, empecé al mundo pero aún así había algo en mí que no. Y ese algo en mí, que lo vamos a ir hablando poco a poco, era un mandato familiar. O sea, era la voz de mi mamá diciéndome, esas son locuras, ¿no? O sea, ¿cómo vas a parir? Lo más era el parto en agua, pero en el hospital, ¿no? Pero ¿cómo vas a parir en casa? Empecé a ver que era una opción. Dije, no, o sea, trae aquí el mandato familiar de no, güey, eso te vas a morir ahí, Ujú. se va a morir el bebé, son cosas hippies, médicos son así como Dios y luego los médicos, ¿no? Ellos van a salvar tu vida, tu intuición hasta un lado, tu investigación, tu curiosidad, etcétera, va a un lado porque primero es la vida del bebé, no arriesgues a tu bebé, eso era mucho. Y al final, sí fue literal, yo creo que una semana antes, de nuevo la sabiduría entre las mujeres en un baby shower de mi bebé, dos baby showers. Una me recomendó una terapia increíble, que al rato les hablo de esa, y otra de un libro y otra de los partos naturales que yo creía que eran como muy naturales
pero al final son inducidos en los hospitales privados, los que tienen posibilidad de pagar un hospital privado. Aquí en México la mayoría o son cesáreas o son partos inducidos. O sea, inducidos es que Ujú. te provocan las contracciones para que tengas al bebé en tiempo y forma como se necesita en el hospital. Entonces, pues empecé a investigar mucho sobre eso en una semana. Cuando escuché que mis amigas dijeron eso, yo no sabía que eso existía. Empecé a investigar más y dije, no, lo quiero tener en mi casa. Entendí que no tenía que estar así, que sin un germen, sino los gérmenes, o sea, cotidianos eran parte de la vida. Yo no sabía qué hacer con mi gatito, si se tenía que ir a Timbuktu para que tuviera. La partera me dijo, tranqui, puede estar tu gatito, son tus sábanas normales, es tu casa normal, como está. O sea, obviamente vamos a estar nosotras, o sea, la ayudante y ella, pues con las manos limpias, con lo todo, o sea, con limpias pues, pero no así. La higiene era algo que yo no entendía bien, ¿no? En el hospital todo tiene que ser. Y entendí, y vi súper, o sea, papers y cosas súper científicas de que no hay PECs, pues, ¿no? De que todo es un invento nada más muy marketeable para los doctores, para los hospitales. Y bueno, al final, tenía una última voz que era así de, por algo existe la ciencia, ¿no? Por algo, antes las mujeres se morían en los partos y después descubrí que se morían porque estaban los baños ahí cerca, porque era todo un mundo ahí de gérmenes, no había vacunas, no había muchas cosas no sé si vacunas, pero no había condiciones higiénicas para que parieran cuando empezó todo, y después empezaron los intereses médicos, se mezclaron y ya se hizo ahí históricamente algo ahí muy extraño, que es lo que conocemos ahora, pero al final tuve a mi bebé, para no hacérselas de cuenta, en casa, con una partera, fue un portal. Hace rato fuera de micrófono me decías, no sé si creas en esto o en el otro. A partir de mi parto yo ya creo en todo. O sea, no que es que crea en todo, es que estoy abierta más bien a creer en todo. Porque ahí, o sea, se abrió un portal espiritual sobre todo muy fuerte en mí, muy fuerte. O sea, vivir el parto sin anestesia, sin nada, que no, de nuevo no estoy diciendo que sea lo mejor, ni nada, pero yo decidí hacerlo así y fue un portal de autodescubrimiento. O sea, me di cuenta que el control y yo éramos uno mismo. O sea, yo quería tener control de todo, Ujú. de todo el proceso, así hasta cuando estaba gritando yo quería tener control de que no me escucharan los vecinos, de que a qué hora ya se está tardando este bebé, el reloj, la partera me fue guiando hacia relajarme. Nunca logré relajarme del todo, ¿eh? O sea, siempre fue como un control. Ujú. Empecé a descubrir eso en mí y me viajé. Como en hongos, yo creo que dicen nunca he probado, pero así alucinógenos, viajé, tuve mil alucinaciones, me conecté con la naturaleza, con el bosque, cosas que me siguen sucediendo, con las aves, o sea, un viajezote. Agradezco la vida poder haberlo vivido, agradezco a mi partera, mi esposo al pie del cañón, agarrándome mientras yo gritaba, una pareja solidaria que él aceptó también, porque muchas parejas no aceptan que tengas un proceso así y entonces no lo vives al 100 o no lo vives simplemente. Mis respetos, mi hijito también estaba ahí con la chica que lo cuida, o sea, de nuevo gente apoyándome, no sola, sino quien cuidaba a mi bebé, a mi hijo mayor, pues lo estaba cuidando mientras mi gatito afuera también. O sea, fue un proceso muy amoroso, muy lindo, y cuento todo el contexto porque creo que es parte, o sea, esos detalles no siempre se cuentan, ¿no? Ujú. Y lo viviste total, y me dices, también les debe pasar eso. Y Sí, creo que ese poder de confiar más en ti, yo creo veo así, para que sí, pudieras decir, lo quiero de esta forma y confío en que así lo quiero y todo va a salir bien y al final estás bien. sí. Entonces creo que también es mucho aquí el recordar eso, ¿no? Confiar en tu intuición, en lo que tú crees que es mejor para ti, sin dejarnos llenar de todos esos pensamientos o cosas que a veces la gente alrededor te dice, porque a veces mucha gente interviene cuando estás en esos procesos y es como quiero volver a mí. O sea, quiero decidirlo por mí misma, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por compartirnos estos dos procesos tan diferentes. Ahora, con estos dos que viviste, ¿qué es Ujú. lo que te hizo? ¿Cómo ya estos dos procesos diferentes totalmente, con una vida que ya es otra a la que tenías en tu primer embarazo? ¿Cómo es que ahora, eres tú ahora?
después de vivirlo, pero no solo hablando pues en la parte tan que viviste como física, sino cómo ha cambiado tu mentalidad, tu forma de ser, lo que eras antes, lo que ahora te importa, lo que ahora no te importa, o sea, cómo evolucionas. Sí, 100%, pero sigue en evolución. O sea, y lo que yo descubrí en un baby shower fue una mamá recomendó un libro que se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Yo lo empecé a leer, una autora que se llama Laura Gutman, y de ahí me empecé a leer todos sus libros y entré a la terapia, que ella ofrece una terapia alternativa, no es psicológica, pero es de autoconocimiento y empecé a enfrentarme a eso por primera vez en mi vida, a mi sombra, o sea, a la parte que no me gusta de mí, que yo empezaba a ver cómo se reflejaba en mis hijos. Hubo puntos clave, ¿no? Que me acercaron a mi sombra. La primera fue esa terapia que inmediatamente, los primeros cambios que empecé a hacer fue cerrar mi emprendimiento, porque empecé a entender que me daba ansiedad, que o sea, me daba menos de lo, ¿cómo? Me quitaba más de lo que me daba. Mm, Superficialmente, pues sí me daba, ¿no? Como un LinkedIn lleno de triunfos, de entrevistas, de diplomas, de eventos, mm, que me daban identidad, que me decían, yo soy una fregona, yo, tal, ¿no? Empecé también a estudiar en ese entonces para ser ingeniera en sistemas, y todo eso lo empecé a cortar. Nació mi bebé en febrero y en marzo, que fue el día de la conmemoración del Día de la Mujer, fue el último post que hice de mi, o cómo estuvo, sí, algo así. O sea, fue muy rápido, con la terapia empecé a tomar decisiones muy rápidas, de decir, mm. este emprendimiento, si lo quiero hacer, lo voy a volver a, o sea, lo voy a seguir, no lo cerré el Instagram de lo que estaba haciendo, nada, sí dejé de contactar a clientes, todo, pero dije, si lo retomo, lo voy a retomar desde una yo más auténtica que no sea el show off. Cerré mi LinkedIn, dejé de estudiar ingeniería en sistemas, que sé de dónde venía también eso de tener un título de que yo también soy ingeniera, de que yo tal, o sea, no todo eso, o sea, con la terapia me empecé a dar cuenta muy fácil. Fue un cambio de terapia muy interesante porque era una terapia muy basada, o sea, toda la metodología está basada en los cambios que viven las mamás. Entonces, por fin como que me entendían esa parte que en la terapia conductiva conductual no entendían esa parte de mí. O sea, sí me lo decía él superficialmente, de sí, las mamás, pero no lo entendían como de fondo. Entonces, en esta Mm. terapia me sentí identificada con otras chicas, teníamos un grupo, etcétera, y empecé a hacer esos cambios. Después, bueno, eso por el lado profesional, dije, no voy a tomar decisiones, ya, no voy a tomar decisiones profesionales porque no tengo la cabeza para tomar decisiones profesionales, ¿no? Lo digo fácil, a la fecha sigue siendo algo que no entiendo del todo, pero ahí va. No dejé de tomar decisiones en el sentido como profesional de mi carrera, de mi futuro creativo y profesional, dejé esa parte. Luego, pues empecé un camino muy bonito. Conecté con una maestra de meditación, me enseñó a meditar, o sea, yo claro que sé de esas cosas, o sea, toda mi vida yo súper wow, que a mí no me cuentan, no, o sea, sé humilde y di que no sabes meditar, o sea, ya lo has Ujú. intentado, ya, entonces me enseñó las bases de la meditación, me abrió un mundo, una amiga también, como entender a Jesús, que era mi figura más cercana, no soy como religiosa, pero era mi figura más cercana, pero entender a Jesús como la parte espiritual de Jesús, no la parte como religiosa, etcétera, sino el camino que tomó, leer sobre eso. Dije, órale, o sea, ya esos son niveles muy cañones de espiritualidad, o sea, de conexión con uno mismo, pero me empecé a sentir como identificada. Luego la Virgen de Guadalupe le empecé a dar un sentido, o sea, empecé a armar mi propio mundo de espiritualidad. La Virgen de Guadalupe era una figura que mi abuelita me había heredado, mi mamá, una figura que había estado muy presente, pero le empecé a entender como un mundo de la madre naturaleza, la diosa que ha creado, que está detrás de la naturaleza. Eso fue lo que yo me empecé a crear, ¿no? Y dije, de entender su historia, entender la mezcla de culturas, de dónde viene.
Empecé a entender a la deidad, a las deidades desde el sol, la luna, o sea, empecé a abrirme a un mundo espiritual que nunca me había, siempre me lo he cuestionado, ¿eh? Nunca he sido como de quedarme, pero no le había dado mi propia forma. Entonces empecé a Mm. darle mi propia forma, se la empecé a compartir a mis hijos como de una forma libre. Le dije, esto es lo que empiezo yo a creer, yo quiero, me gustaría heredarles que crean en algo, pero vayan formando qué, ¿no? Poco a poco con lo que vamos aprendiendo juntos. También hubo un tema muy importante que fueron detonadores, que no los hubiera redondeado sin la terapia, que fue el dentista, que te contaba que me dijo, usted es una persona ansiosa y yo, o nerviosa, y yo, no, no, siempre me ve así como, soy muy zen. Ajá. Y a mis 40 años me dice, sí, sí es. Y tiene bruxismo y está apretando las muelas y le están enchocando todos los dientes y eso se remedia con, o sea, yo le voy a poner brackets y le voy a poner, pero tiene tiene que meditar, tiene que autoconocerse y saber de dónde viene apretar, ¿no? Por eso empecé también a hacer todo esto. Y bueno, pues nada, mis hijos hay una frase que es como tus grandes maestros y así, pero es verdad, o sea, ellos empiezan a cuestionar, en cuanto yo les subo la voz, ellos me dicen, pero ¿por qué gritas? O sea, sí entiendo, ¿no? Soy un chiquito, pero entiendo perfecto, ¿no? Bueno, en sus palabras, así como, ¿por qué grito? Y ahí viene un conocimiento más fuerte que es de nuevo, el de mi mamá, o sea, mi relación con mi mamá a trabajarlos en terapia. Yo siempre había trabajado a mi papá, ¿no? Que es el que se fue, el del problema, pero nunca había trabajado. Entonces empecé a trabajar a mi mamá y me di cuenta, pues, que todo, o sea, la primer gran rebelión hacia mi mamá en toda mi vida fue mi parto en casa. Yo no le dije que iba a tener un parto en casa. Y después llegó y sí me dijo, es que no me dijiste, es que le dije, no tenía por qué decirte. Y a partir de ahí empezó un camino de, yo le llamo como rebelión muy fuerte, que ese sí es como muy personal, pero quiero dejarles como que la semillita de, al menos en México, la cultura y eso que yo no, según yo no la tenía tan arraigada, es como la mamá incuestionable, la mamá como sabia, la mamá, en mi caso, como mi infancia perfecta, mi mamá, o sea, súper revolucionada, culta, yo quería ser como ella, yo, o sea, y al contrario que la mayoría dice, no, cuando eres mamá, comprendes a tu mamá, ¿no? No, yo la incomprendí completamente. O sea, a mí me pasó lo al revés. Yo empecé a cuestionarla mucho. Empecé a cuestionar nuestra relación y estoy trabajando en tener una relación más sana con ella. Todavía no lo logro, ahí vamos en ese camino, pero por fin pude poner límites, por fin pude poner como en este segundo embarazo límites de, ella criticaba mucho a mi pareja, mi forma de criar como que no le encantaba, Mm. tenía mucho de que si no soy profesional, entonces estoy como incumpliendo todo lo que ella me enseñó de ser una mujer libre, independiente, entonces ahora soy una mamá ama de casa, que soy, así como eso me cuestionó, o sea, la voz de mi mamá estaba ahí, ¿no? Nunca la había visto ni la había registrado, para mí era la vida normal. Con la terapia y con este segundo bebé empecé a entender esa parte. Y como ese, muchas cosas más, pero creo que esas son las principales. O sea, es un proceso, yo te decía, lo platicábamos, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento si le decides entrarle, porque pues perfectamente Ujú. puedes no entrarle y tampoco pasa nada. Pero no es el único, o sea, quien decide ser mamá y no tomar este camino, quien no decide ser mamá, hay mil formas de autoconocerse. Pero sí, para mí sí fueron baldes de agua fuertes y que decidí tomar ahora sí que el toro por los cuernos y decir, mi mayor motivación era no repetir estas cosas que yo sentía, que mis hijos, pues darles otras herramientas, ¿no? Emocionales, espirituales, mentales. Ay, me encanta ver a esta nueva persona. Nada, para cerrar, qué le dirías a esas mamás que se sienten perdidas después de tener a sus bebés? Justo, porque yo creo que, como dices, esta etapa después del parto es fuerte, tampoco nadie comenta de eso. ¿Qué les dirías? Así como una frase cortita, algo de tu experiencia. Bueno, que puedan conectar en soledad un tiempo con ustedes,
o sea, conectar verdaderamente, o sea, un poquito tiempo que puedan tener en la regadera en donde sea como decir quién soy, no, o sea, quién quiero ser, conectar un poquito y si no saben como yo no sabía conectar conmigo, pues tener guías que te ayuden a conectar contigo mismo, ya llámale terapeuta, llámale maestra de meditación, de yoga, de chamanismo, o sea, cada quien encuentre su camino, pero sí siento que quien se conoce a sí mismo, conoce a sí misma, conoce el universo entero. Yo siento, tenemos una frase que tú la conoces, que voy al 1%, ¿no? De todo el potencial que hay. eh, Abrazar tu sombra, abrazar todo lo que eres, incluso en mi caso lo que no me gustaba de mí, estoy aprendiendo a integrarlo, a conocerlo, porque yo lo metí abajo de la alfombra y así de, aquí todo bien. Y no todo bien. La vida es, yo lo resumiría como el yin y yang, ¿no? Ahí pónganse a investigar toda la filosofía del yin y yang, está bien bonita. Y pues esa sería la frase, ¿no? Quien se conoce a sí misma conoce al universo. Me encanta. Muchísimas gracias por compartirnos estas grandes historias, por compartirnos desde el corazón, que es como lo agradezco un montón, que soy segura que les va a ayudar a muchísimas mujeres, algunas se van a identificar seguramente. Y pues gracias por tu linda energía, por compartir este espacio y gracias a las que nos están escuchando. Hasta el siguiente episodio. Namaste. Namaste, gracias.